Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces con lo que es el proceso o la unidad, perdón, de estimación, empezando con el concepto de intervalo de confianza. Antes de esta presentación, se supone que ustedes han leído los que les dejé en la página, en la aula virtual. Entre ellos está este concepto. ¿Qué es el concepto de intervalo de confianza? El intervalo de confianza no es más que un par de números, un par de valores que indican dónde se encuentra el parámetro de la población, o aproximadamente dónde se encuentra el parámetro de la población, determinado por la probabilidad de éxito, que es 1 menos alfa, y se denomina nivel de confianza. El resto se denominará nivel de significancia o el error aleatorio que dice el concepto. Entonces, un intervalo de confianza es un par de números o un intervalo, como ustedes vieron en el matemática 1, matemática 2, y un valor que se encuentra entre esos dos. Los extremos del intervalo son calculados mediante los datos de la muestra, y el valor central es el parámetro de la población. Quiere decir entonces que el parámetro de la población será inferido o será calculado por estos dos valores. Ahí se ve entonces que el número de la muestra en cada uno de los extremos estará calculado por la muestra, y el centro será el parámetro de la población. Disculpen. Entonces, nosotros vamos a trabajar con muestras grandes. Y aquí está la fórmula que vamos a utilizar. Fíjense bien, hay 4 fórmulas donde dice tipo estimador. Vamos a trabajar con la media aritmética y proporciones. Ya esto lo hemos visto anteriormente en el tamaño de la muestra, que también trabajamos con valores cualitativos y valores cuantitativos. Estos son los cuantitativos, estos son los cualitativos de calidades. Entonces, en los valores cuantitativos vamos a trabajar con la media aritmética y la diferencia de media. Miren, aquí hay un error. De esta forma se calcula el error que vamos a cometer o que estamos dispuestos a cometer para buscar el intervalo de confianza. Y aquí se presenta el intervalo de confianza. Esto que está aquí, esta fórmula, vamos a utilizar cuando es una sola población o cuando nos digan solamente una desviación estándar o una n. En la siguiente fórmula vemos que hay 2 desviaciones estándar y 2 poblaciones. En ese caso vamos a trabajar con esta fórmula. Para los datos cualitativos o de cualidades, vamos a trabajar con P y Q. Recuérdense que P es la probabilidad de acierto y Q la probabilidad de fracaso, donde N también es el tamaño de la muestra. Esto se utilizará cuando hay una sola población, y la diferencia de proporciones cuando hay 2 poblaciones, o perdón, 2 muestras. Fíjense bien, en este caso me va a decir, en la segunda, primera y en la tercera fórmula, me va a decir que la población está entre tanto y tanto, 2 valores concretos. Mientras que en la diferencia de medias y diferencia de proporciones, lo que me va a decir es cuál de las poblaciones es mejor. Aquí vamos a comparar las poblaciones. En los ejercicios que vamos a ver posteriormente, vamos a ver cómo se trabaja con esta fórmula. Vamos a ver entonces. Vamos a empezar con los ejercicios trabajando con intervalo de confianza de una media poblacional U, conociendo la media y la desviación estándar tita, pero de una sola muestra. Fíjense bien que esto que está aquí es la media de la muestra
La n es el tamaño de la muestra, y esto que tenemos aquí del lado izquierdo y del lado derecho, si ustedes recuerdan en la tabla anterior, es el error. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la media poblacional o el tamaño de la población, el valor de la población, el parámetro de la población, mejor dicho? Vamos a agarrar la media de la población y le vamos a restar el error, y a la misma media de la población, la muestra, vamos a sumarle el error de la muestra. Donde z, vamos a determinarla por la tabla de distribución normal, de la misma forma que utilizamos en el tamaño de la muestra. Aquí se puede ver una gráfica que es donde aparecen las alfa medio y 1 menos alfa. Esto que está aquí entre menos alfa medio y alfa medio es el nivel de confianza, y esto que está afuera es el nivel de significancia, es decir, el error que vamos a cometer. Y aquí está lo que andamos buscando, el parámetro de la población. El parámetro de población, en este caso vamos a trabajar con la media y P, que es proporción. Entonces vamos a ver los ejercicios. Ahora sí, vamos a primero trabajar con una media proporcional U, conociendo una desviación estándar. En este primer ejercicio se nos muestra una cierta cantidad de baterías, en este caso 10 baterías de unos determinados celulares, y nos dan la vida promedio en meses de esa batería: 33, 34, 26, 37, de tanta batería. En este caso, como dijimos anteriormente, 10. Entonces nos mandan a buscar el intervalo de confianza de un 95%. Es decir, tenemos un 95% de confianza que vamos a tener ese valor entre dos parámetros, y nos dan la desviación estándar. Entonces, ¿qué nos pregunta? Lo que se pregunta en el ejercicio es: ¿cuál será la vida promedio de la población de las baterías, conociendo la vida promedio pero de la muestra? Entonces, acuérdense que vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque nos dan solamente el tamaño de una población, que son 10 baterías. ¿Cómo ya tenemos Z? Porque nos dieron 95%. Podemos buscar Z en la tabla de distribución normal y nos da que es 1.96. La desviación estándar, que es 5, N, que es 10, pero nos falta la media de la muestra. ¿Cómo se calcula la media? La media de la muestra se calcula sumando todos estos valores que tenemos aquí y dividiéndolo entre el número de valores. En este caso vamos a dividirlo entre 10, dando como resultado 31.11. Es decir, que las 10 baterías tendrán en promedio una duración de 31.11 meses. 31 meses. Sustituimos la media de población, la media de la muestra, 31.11 meses. La Z es 1.96, división estándar es 5, raíz de N, que es 10. Fíjense aquí, fíjense bien, aquí es negativo, y estos son los mismos valores, pero con un valor positivo. Se calcula los valores, dan 28.01 y 34.24. Fíjense bien que quita la media de la población. Entonces redondeamos estos valores, nos dan 28 y 34. Quiere decir que la vida de una batería de los celulares que estamos viendo en este ejercicio durarán aproximadamente entre 28 y 34 meses. Fíjense bien que del cálculo de los valores utilizando la muestra obtenemos el valor aproximado de la media de la población. Para eso utilizan los intervalos de confianza, para determinar un valor promedio, un valor determinado entre dos valores de una muestra.
Vamos a ver el siguiente ejercicio. En una encuesta se preguntan a 10.000 personas cuántos libros al año leen, obteniéndose una media de 5 libros. Este va a ser la media de la muestra. Se sabe que la población tiene una distribución normal con una desviación típica o desviación estándar de 2. Es decir, ellos pueden leer 5, pueden leer la media más esta desviación típica o desviación estándar serían 7, o la media menos esta desviación típica serían 3. Entonces estarán leyendo entre 7 y 3 libros. Nos preguntan, halla el intervalo de confianza al 80% para la media de la población, o hallar, perdón, y hay un error, adelante lo arreglaremos. Entonces, hallar un intervalo de confianza al 80% para la media poblacional, y B, para garantizar un error de estimación de la media poblacional de no superior a un 0.25 con un nivel de confianza de un 95%, ¿cuántas personas como mínimo sería necesario entrevistar? Es decir, yo quiero tener un error de un 25%, porque esto está en 0.25, lo llamamos porcentaje, 25%, con un nivel de confianza de un 95%. Estamos seguros que tenemos un 95% de acertar. Entonces, para la primera pregunta, vamos a utilizar la fórmula que hemos utilizado en el ejercicio anterior, porque es una sola muestra que va a ser 10.000 personas. La desviación estándar sabemos que es 2. La Z tenemos que calcular con un nivel de confianza de 0.8. Acuérdense que tenemos que dividir este 80% entre 100 para llevarlo a números. Y buscamos en el valor, en la tabla de distribución normal, teniendo un Z de 1.28. Entonces, aquí también tenemos la media que es 5. Sustituimos 5, 1.28, división estándar 2, raíz de 10.000. Fíjense bien que aquí está la población. Estos son los valores de la muestra. Calculamos, sacamos nuestras cuentas, nuestros valores, y nos dan 4.97 y 5.02. Redondeando, aquí nos daría 5 y 5. Es decir, que la población tiene un promedio puede leer un libro, o el promedio de lectura de un libro es el promedio de lectura va a ser entre 5 y 5. Quiere decir que sería 5. Y para la segunda pregunta nos dicen aquí, para garantizar un error de estimación de la media poblacional, ¿cuál es el error de estimación? El error de estimación es esto que está aquí. Esto es el error de estimación. Entonces vamos a agarrar solamente este pedazo de la fórmula, que lo tenemos allá en la tabla también, lo tenemos aquí, y vamos a despejar n, el valor de n. Despejando el valor de n, como dicen que es menor, aquí ponemos menor igual, despejamos el valor de n. Para quitarle la raíz, le damos todo al cuadrado. Aquí está el cuadrado. Estaría dividiendo, pasaría multiplicando, y la n que está multiplicando pasaría dividiendo. Nos quedaría de esta forma. Operamos aquí y nos da 245.86. 246. Entonces, se debe entrevistar como mínimo, para la respuesta a la pregunta B, 246 personas para tener un error no mayor de un 25%. Fíjense bien que los cálculos son muy sencillos, solamente tienen que sustituir. Lo más fastidioso es buscar esto en la tabla, que ustedes ya saben cómo buscarlo porque se lo expliqué en el tamaño de la muestra. Entonces los ejercicios son muy sencillos. Como ven aquí, doy dos valores, y en el ejercicio anterior también dimos dos valores donde se encuentra la población. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos dos poblaciones?
¿Cómo haríamos? Le dije anteriormente que para cuando tengamos dos poblaciones, la mayoría de los ejercicios o todos los ejercicios busca comparar una contra la otra. Se procede de igual forma que las que hicimos anteriormente, pero con un poco más de trabajo. Si nos dan como quienes dicen, la media de la población media, vamos a utilizar la fórmula de la media, es decir, la segunda fórmula que está en la tabla. Nos quedaría así, viendo que estos son la media de la muestra, de ambas muestras, la desviación estándar de ambas muestras, el tamaño de las muestras de N1 y N2 y la Z, que va a ser una para los dos. Entonces, este tipo de fórmulas se utiliza, como ya le dije anteriormente, para tomar una decisión. Pero ¿cómo tomamos esa decisión? De esta forma. Si el valor del lado izquierdo es negativo, y del lado derecho es positivo, como están aquí, si es negativo de este lado y del lado derecho es positivo, entonces la población A y B son iguales. No hay diferencia significativa entre la población A y la población B. Pero si de este lado me da positivo y de este lado me da positivo, quiere decir que la mejor es la A, o en este caso la población 1. Si me da al contrario, si me da negativo y negativo, quiere decir que la mejor población es la B, o en este caso sería la 2. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Cuando existen dos poblaciones, vamos a compararlas. ¿Cuál es mejor? Si me da negativo positivo, ninguna. Si me da positivo positivo, es la A, o en este caso la 1. Y si me da negativo negativo, es la B, o en este caso la 2. Vamos a hacer un ejercicio B. Un consumidor de cierto producto requiere aplicar la técnica de estimación estadística para decidir si compra la marca A o la marca B de un determinado producto. Para esto va a estimar la diferencia entre los tiempos de vida promedio de ambas marcas. Si dos muestras aleatorias independientes de 10 unidades de cada marca llevadas a un laboratorio han dado las medias de vida útil respectivas de 1230 horas y 1190 horas, entonces es acertada la decisión del consumidor si decide adquirir la marca A. Aplique con un nivel de confianza de un 95% y suponga que las dos poblaciones tienen distribuciones normales con una desviación estándar respectivamente de 120 y 160 horas. Lo primero que tenemos que hacer es buscar sus datos. N1 y N2, población 1 y población 2, 10 unidades. La media de la población 1 y la media de la población 2, o en este caso A y B, me disculpo porque no le puse A y B aquí, ya saben que A es 1 y B es 2, entonces serían la media de la población 1 o de A es 1230, que está aquí, y la media de la población 2 es 1190. Desviación estándar 120 y 160, que son los últimos datos que nos colocan aquí. Nivel de confianza de un 95% buscado en la tabla es 1.96. Como la fórmula correspondiente, les recomiendo que los cálculos lo hagan aparte. Hagan aparte este cálculo, después le sacan la raíz y los datos correspondientes para cada una y sustituyen. Se le hace menos difícil y ustedes saben, más fácil para los cálculos finales. En este caso lo hice yo directo aquí, donde la resta de la media es esta, Z o nivel de confianza es de 1.96, la desviación estándar está al cuadrado, igual de esta forma, los mismos valores pero con signo positivo. Aquí me equivoqué, aquí hay un error, mosca muchachos, aquí hay un error, aquí es positivo, más adelante lo corregiré. Saco mi cuenta,
me queda 40 menos 1.96 por lo que es la raíz, 130.92, U1, U2, y aquí 40 menos, aquí va positivo igual que aquí hay un error, pero hubo un error aquí en el signo, pero sí lo sumé, al final lo sumé. Ten pila aquí, muchachos, por favor. Esto aquí es positivo, ustedes ven que es positivo, aquí me equivoqué, positivo, positivo, y sacando las cuentas me da menos 215.17 y 295. Me dice, la pregunta es, aceptar la decisión del consumidor si decide adquirir la marca A, si es acertada, porque ninguna de las dos marcas, según lo que vimos en las láminas anteriores, es mejor, ya que da negativo y positivo. De todas maneras, ustedes resuelven esto y verán que le da, con el signo más por supuesto, y vean cómo le da 2.95. Me disculpo por el error, muchachos, y continuemos con la otra fórmula, o la otra, pues no. ¿Vieron aquí cuál fue la comparación? Si aquí me diera positivo, positivo, si me diera positivo, positivo, entonces el consumidor sí decidió cómo era, porque la mejor es la marca A. Si me diera positivo, positivo. Si me fuera dado negativo, negativo, entonces el consumidor fuera cometido un error. ¿Por qué? Porque entonces la marca B es la mejor, o la marca 2 es la mejor. Continuemos. Vamos a ver ahora el intervalo de confianza, pero para P, para probabilidades o proporciones. En este caso vamos a utilizar la tercera fórmula. Fíjense bien que siempre lo que va después del signo es el error. Entonces, aquí está la probabilidad de la muestra, que es P. Fíjense bien, P mayúscula es la probabilidad de la muestra, P mayúscula, y la probabilidad de aprobación es P minúscula. Fíjense bien, como les decía anteriormente también, lo que va después del signo es el error. Fíjense bien que aquí P de la población, P de la muestra, perdón, y el error. P de la muestra y el error. Uno negativo y uno positivo. Y en el medio es P de la población. Es decir, vamos a inferir lo que pasa en la población por medio de la muestra. P1 y P2 para muestras grandes, donde P1 y P2 son las proporciones de éxito de una muestra aleatoria de tamaño N1 y N2, y Q1 y Q2 se calculan de esta forma: 1 menos P1 y 1 menos P2. Claro, si P es de un 30% de acierto, ¿cuánto valdría el fracaso? Q sería lo que le falta para llegar a 100%, si se está trabajando en porcentaje. Si se está trabajando en número, por lo menos 0.30 es el acierto. ¿Cuánto le falta o cuál sería la probabilidad de fracaso? Sería 0.70. Entonces utilicen en este caso, perdón, disculpen, cuando hay dos poblaciones, igual que en el caso anterior, vamos a trabajar para comparar esta. Esta nos da un valor determinado donde está la población, y esta voy a comparar poblaciones. El valor de Z, al igual que el anterior, se calcula por la tabla de distribución normal. Vamos a hacer un ejemplo de la primera fórmula. De una muestra aleatoria de 2100 personas de una población hay 630 que leen determinado diario. Calcular el intervalo de confianza para la proporción poblacional para un nivel de confianza de un 99%. Los datos: N 2100, nivel de confianza 99%, buscando una tabla da 2.58. Como es una sola población, ¿sí?, vamos a trabajar con la primera fórmula. Vamos a calcular P. P sería las personas que tomaron de esas muestras, que serían 630,
entre el total de personas de la muestra. De esta muestra tomaron 630 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que lean periódico? Entonces dividimos 630 entre 2100, que sería 0.30. ¿Y cuál es la probabilidad de que no lean el periódico? 1 menos 0.30 es 0.70. Sustituyendo en la fórmula, P es 0.30, Z es 2.58, sustituyo el valor de P, el valor de Q y el valor de N, tanto negativo como positivo. Mírense bien que están los mismos valores, pero con un signo negativo y un signo positivo. Obteniéndose estos números o estos valores. Estos son proporciones o probabilidades. Por lo tanto, vamos a multiplicar este por 100 y este por 100. Y se concluye que la población que lee el diario en cuestión está entre un 27 y un 32%. O un 33%, ya que quiere dar 32.5. Yo lo redondeé a 32, pero en este caso sería un 33%. Aquí les puse una nota donde les digo que los resultados que nos dan se multiplica por 100, ya que son probabilidades. Ahora vamos con la otra fórmula, donde P1 y P2 son dados y nos mandan a calcular o nos mandan a comparar entre dos poblaciones. El gerente de control interno de una empresa le encarga a dos de sus técnicos, ya sabemos que hay dos, entonces, la verificación de la validez de un conjunto de certificados de venta. Para ello se toma una muestra de 120 y se distribuyen 60 a cada uno de ellos. Después de presentar su informe, se encuentra que el primer técnico examina a 40. De estas 60 le examina 40 y encuentra 10 falsas. Mientras que el segundo técnico de esas 60 examina 50 y encuentra 15 falsas. Debido a la diferencia entre estos porcentajes, el gerente solicitó un intervalo de confianza de un 95% para la diferencia verdadera. Este intervalo de confianza justificará la creencia del gerente de que las dos técnicas empleadas, de que los dos técnicos emplean métodos diferentes. Entonces, hay dos técnicos. Vamos a explicarlo bien aquí más fácil. Hay dos técnicos. Y ellos tomaron diferentes cantidades de estas muestras y le hicieron el estudio. Uno agarró de esos 60, agarró 40 y el otro de esos 60 agarró 50. Uno consiguió 10 falsas, de esas 40 consiguió 10 falsas y de esas 50 consiguió 15. Entonces el gerente quiere saber si utilizaron diferentes técnicas o fueron las mismas o cuál es mejor, o la marca, o el técnico A o el técnico B. Los datos. ¿Cuánto vale P1? P1 va a ser las 10 falsas entre 40, 0.25, donde Q1 sería 0.75. ¿Cómo conseguiremos la P2? Serían 15 entre 50, 0.3 y Q serían 0.70. Y el nivel de confianza es de un 95%. Bueno, entonces buscamos en la tabla de distribución normal y nos da que es 1.96. Buscamos P1, P2, sustituimos en la fórmula. Fíjense bien que esta es la fórmula cuando tenemos dos poblaciones. Sustituimos, recuerden que es mejor hacer esto aparte y después sustituir. Siempre los mismos valores, fíjense bien que son los mismos valores en izquierda y derecha, uno negativo y uno positivo. Sacamos nuestros cálculos, hacemos nuestros cálculos y vemos que nos da negativo, el valor negativo y el valor positivo. Quiere decir que las dos técnicas son iguales, no hay una diferencia significativa entre los técnicos empleados o las técnicas que utilizaron ambas personas.
Entonces, ustedes ven que solamente esta parte es un poquito más complicada, pero ya practicando, sabiendo cómo hay que buscar P y Q, se hace muy sencillo. Entonces, esto es todo en este video. Espero que le saquen el mejor de los provechos. Estas láminas también están en el aula para que la lean con más de detenimiento. Hagan estos ejercicios para que practiquen. Y en la lámina encontrarán una serie de ejercicios para desarrollarlos y entregarlos. Bueno, muchas gracias muchachos y nos vemos en clase.